Dios, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos da de estar acá con mis hermanos, compañeros, Señor, en esta lección sobre las raíces históricas de la unicidad. Esperamos que sea de bendición para todos, que podamos entender bien de dónde venimos eh, y poder también presentar defensa contra aquellos que cuestionan la historicidad de nuestra doctrina, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, amados hermanos, creo que ustedes, según miré acá los registros, pues yo vi que habían llegado hasta la era del concilio de Nicea, ¿verdad? Hasta ahí creo que llegaron, pues fue lo que yo miré, 3 lecciones hay ahí, aunque nada más hay un video puesto, pero me imagino que verían hasta ahí. Entonces, no sé si vieron algunos personajes de esa época posapostólica, pero pues vamos a hacer un repaso hasta ahí y luego seguimos. ¿O ustedes llegaron ya más adelante? ¿Llegaron a la época de la Reforma o hasta dónde llegaron con el hermano Billy? Estamos en historia Pastor, eclesiástica, ¿no? ajá, recuerdo que fue analizamos, bueno, todo lo de la iglesia cristiana supuestamente, pero era más referente pues a la historia de los papas y todo eso. Catolicismo. Ujú. Bueno, sí, es que cuando uno estudia en un libro, cualquiera, pues, historia del cristianismo, pues generalmente va a ser la historia del trinitarianismo, digámoslo, la historia del movimiento católico y sus componentes, ¿no? eh, Hasta ya la reforma protestante y aquello. Sin embargo, pues nuestra materia, el hermano Billy, creo, explicó, queremos darle un poquito más de énfasis a la historia eclesiástica, a la nuestra, no tanto a la historia del cristianismo, que de todas maneras enriquece eso un poquito. Usted va a conocer muchas cosas interesantes estudiando la historia del cristianismo como religión que abarca a todas las denominaciones e iglesias y grupos que abrazan el Evangelio de Jesucristo, ¿no? Entonces ahí caben todos. Pero ya cuando hablamos de la iglesia, pues por eso acá tengo una presentación. Bueno, este versículo dice, Apocalipsis 3:8, yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Está subrayado eso porque esa es una de las características que vamos a tener para definir la iglesia. Bien. El estudio de esta materia pues nos va a ubicar, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Para dónde vamos? Nos va a dar en cierta manera un sentido de identidad, conocer la historia, conocer desde dónde venimos nosotros. Esta diapositiva está ahí en Teams para que ustedes la puedan guardar. Entonces, acá está el concepto de iglesia. Una historia de una iglesia institucionalizada no nos permite tener un claro conocimiento de los acontecimientos y pensamientos de la iglesia. Es decir, estudiar, digamos, la historia del IPUL no es lo que vamos a estudiar acá, sino la historia de la Iglesia de Jesucristo en términos generales, ¿ve? Porque la historia del IPUL, digámoslo acá en Estados Unidos, desde que se formó, nada más tiene unos 40, 35, 40 años. La historia en Colombia, por ejemplo, es un poquito más antigua. La historia de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia son como 85 años, pero igual, y entonces, como me decían en la escuela, ¿y ustedes dónde estaban en la Reforma Protestante? Ustedes, o sea, como si se hubiera acabado todo. Yo pensaba antes así, de niño. Pensaba que de la iglesia de Hechos, pues se acabó toda la iglesia y apareció en Colombia con el misionero. Pero pues no, eso no es de esa manera, ¿no? Eso es un pensamiento muy infantil, por supuesto. La iglesia es la reunión de los creyentes en Cristo, llamados a pertenecer al Señor en todo lugar, tiempo y circunstancia,
y como subrayábamos aquí en este pasaje, que han guardado su palabra y no han negado su nombre, ¿no? Han guardado su palabra y han confesado el nombre, entendemos pues para nosotros el nombre de Jesús. Entonces, vamos a ver esto, la historia de la unicidad más bien, en ese contexto de iglesia cristiana que ya es, como les explicaba, iglesia cristiana como denominación, digámoslo, ¿no? Entonces, siempre la doctrina de la unicidad se ha mantenido, pues quizás no con el nombre de unicidad, porque apenas es un nombre, un título muy reciente, pero sí el contenido de esta doctrina se ha preservado. Contenido que implica la creencia en un monoteísmo estricto, solo hay un Dios y que ese único Dios es espíritu, es invisible, es incorpóreo, es santo por naturaleza, en fin, todos los atributos que tenemos. Pero ese único Dios también se manifestó, apareció en esta tierra en forma de hombre y conocimos su nombre. Su nombre es Jesús. En esa manifestación, que se conoce como el Hijo de Dios, entregó su vida en la cruz del Calvario y proveyó el rescate, la redención, la salvación. Esa manifestación en carne, pues ascendió a los cielos, capítulo 1 del libro de Hechos de los Apóstoles, pero sin embargo, ahora el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, que en Espíritu nuestro Dios descendió. Así que esta doctrina, por ejemplo, la Biblia llama también al Espíritu Santo el Espíritu de Jesús, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de su Hijo. Esta doctrina es la que hoy en día se conoce como la doctrina de la unicidad de Dios. Entonces, aunque en otros momentos va a tener otro nombre y va a ser tildada como herejía, pues igual esa es la doctrina que nosotros hemos abrazado. Entonces, creo que ustedes vieron, o valdría recordar, el periodo apostólico y el post-apostólico hasta Nicea, ¿no? Desde la ascensión de Cristo en el año 333 hasta el concilio de Nicea en el 325, es decir, 3 siglos, al principio del siglo IV. Después viene la edad de las sombras, denominada así por algunos, la temprana Edad Media, eh, el oscurantismo, llaman otros, desde el concilio de Nicea hasta la Reforma Protestante. Realmente aquí hubo muchas cosas interesantes que valdría la pena estudiar con más tiempo. En este periodo, pues, fueron más de 1200 años. Y después ya entonces viene la separación entre católicos y protestantes, hasta el avivamiento de 1900 aquí en Estados Unidos y ya el periodo actual. Ya lo conocemos, creo más, desde 1900 para acá. Conocemos un poco más nuestra historia, ¿verdad? Pero en medio de esta historia, que es la historia del cristianismo en sí, vamos a ver también el hilo de la iglesia, que se va a ir por otras partes, no por el oficialismo, sino más bien por los que son tildados de herejes. Pablo dice, según el camino que algunos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres. Entonces, en la época apostólica, desde el año 30 hasta el 100 aproximadamente, hasta la muerte de Juan, no el bautista, sino Juan el discípulo, el que escribió Apocalipsis, el que escribió también las cartas de Juan y el Evangelio de Juan, Juan el hijo de Zebedeo, pues no hay duda de que los apóstoles fueron firmes creyentes en el monoteísmo bíblico, un solo Dios. Tenemos varios versículos, tenemos ahí el libro de Hechos de los Apóstoles y las cartas apostólicas que nos dejan ver esa creencia, ¿no? Algunos han encontrado, entre comillas, quizás una dualidad allí, pero esa dualidad no es de personas, no es de seres divinos, sino más bien de roles, oficios, los oficios entre el Padre y el Hijo, ¿no? Eso es distinto a tener dos personas, dos seres. Bien, bueno, esta H de armonía creo que no va ahí, hay que quitarla. En concordancia con todo el Antiguo Testamento. Este documento me lo mandó mi cuñado en Europa. Está preparando una exposición para la iglesia allá y entonces
pues no lo he leído todo, pero bueno, hay algunas partes todavía en portugués, el misionero en Portugal. Así que ahí estamos entonces en ese movimiento. Hay varias cosas interesantes en esos primeros años, eh, que las encontramos, como decimos ahí, en el libro de Hechos de los Apóstoles, ¿no? Leyendo ahí vemos la expansión de la iglesia, en fin, leyendo las cartas, pues las cartas, sobre todo las cartas paulinas, tienen un trasfondo histórico en el libro de Hechos de los Apóstoles también. Así que no hay mucha cosa allí que analizar en este periodo, lo que conocemos como la iglesia primitiva. Hay un solo Dios, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Único Dios verdadero. Hay muchos versículos, pues, ustedes saben de memoria, que afirman el monoteísmo. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, único y soberano, el único que tiene inmortalidad, etcétera. Bueno, hay un dato aquí en la Enciclopedia Británica, dice que ni la palabra Trinidad ni la doctrina explícita de la Trinidad como tal aparece en el Nuevo Testamento. Tampoco se propusieron Jesús y sus seguidores contradecir el Shema del Antiguo Testamento, que es el texto aquel que nos sabemos de memoria: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, o Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esa doctrina de la Trinidad se desarrolló gradualmente en el transcurso de varios siglos y en medio de muchas controversias, hasta finales del siglo IV, donde ya la doctrina de la Trinidad adquirió básicamente la forma que ha mantenido desde entonces. Eso está, ahí está en la Enciclopedia Británica, tomo 10, página 126. También tenemos entonces, luego de esta etapa, la era posapostólica. O sea, después de que se murieron los apóstoles, entonces ya vienen los llamados padres apostólicos. Hay algunos llamados padres apostólicos y otros llamados padres eclesiásticos o padres apologistas griegos. Bueno, eso es una terminología que usa la historia de la patrística. Se entiende por padres apostólicos los que fueron discípulos de los apóstoles. Entre esos tenemos pues a Policarpo de Esmirna, que se cree que fue discípulo de Juan el Bautista; Ignacio de Antioquía, que fue discípulo de Policarpo; Clemente de Roma, que pues estuvo quizás cerca de Juan también; y hay un escritor llamado Hermas en estos primeros siglos. Bueno, aquí podemos mencionar algunas citas. Por ejemplo, Hermas dice en un texto que él escribió, se llamó El Pastor, que gozó de mucha popularidad entre los cristianos. En esa obra, Hermas mencionó que Jesús, antes de que fuera encarnado, antes de que apareciera en carne, pues existía como el Espíritu Santo. Así lo dice él en el texto. Deseo mostrarte todas las cosas que el Espíritu Santo, que habló contigo en la forma de la iglesia, te mostró, porque el Espíritu es el Hijo de Dios. ¿Ya? Eh, Ahí está, bueno, yo tengo acá la cita en la parábola 5, versículo número 6. Dios hizo que el Espíritu Santo, que preexistiera, que preexiste desde antes, creara toda la creación y morara en carne. La carne es, por supuesto, la carne de Jesús. Ese es Hermas, son algunos textos tomados de él. Ignacio de Antioquía también. Ignacio de Antioquía, en su carta a los Magnesios, dice: hay un solo Dios que se manifestó a través de Jesucristo, su Hijo, que es el Verbo que procede del silencio. Y escribiendo a Policarpo, dice: en aquel que está por encima de toda estación, el eterno, el invisible, que se hizo visible por amor a nosotros. El invisible se hizo visible. El eterno se hizo visible. En su carta a los Efesios, estoy hablando de Ignacio de Antioquía, dice: solo hay un médico de la carne y del espíritu,
que a la vez fue engendrado y no engendrado, porque fue hijo de María, pero a la vez es hijo de Dios. Primero estaba en forma pasible, luego se hizo impasible, y ese es Jesucristo nuestro Señor. Bueno, son algunos apartes de algunas obras de ellos. Ignacio de Antioquía, que se cree que fue, como decía hace un momento, discípulo de Policarpo de Esmirna, que a la vez fue también discípulo de Juan el Bautista. Bien, ah, enseguida tenemos, vamos a ver aquí qué más tengo acá, un momentico. Parte de estos, bueno, la mayoría de los cristianos de la isla primitiva posapostólica pues adoptaban lo que se da a conocer luego como el modalismo. Ya vamos a ver qué es la doctrina más poderosa a la cual se opusieron algunos de los precursores del trinitarianismo. Bueno, antes de hablar de esto, vamos a hablar acá de otras cositas. Había en esta época en estos primeros 2 siglos, o más bien en el siglo segundo, después de la muerte de Juan el Bautista, en el siglo segundo y en el siglo tercero, entiéndase entre el 100 y el 300, predominantemente 2 escuelas de pensamiento y de interpretación, la escuela de Alejandría y la escuela de Antioquía. Entonces ustedes recuerdan eso porque en hermenéutica seguramente lo hablaron. La escuela de Alejandría era más dada a la alegorización de las escrituras, trayendo o aplicando al cristianismo algunos principios que Filón de Alejandría, un judío, había aplicado a los textos sagrados de los judíos, el Antiguo Testamento. Pero Filón era un filósofo, o aunque era judío, había estudiado filosofía y era un filósofo griego. Así que él traía conceptos de el pensamiento griego, conceptos de la filosofía, y los aplicaba a los textos sagrados de los judíos, el Antiguo Testamento. Ese método, que era, repito, inicialmente traído de la filosofía griega, adaptado al judaísmo por Filón, pasó al cristianismo a través de los líderes eclesiásticos allá en Alejandría, Panteno, Clemente de Alejandría, Orígenes, son líderes de esa época, y ellos van a desarrollar una teología alrededor del término logos, pero que está permeada, influenciada por el pensamiento griego. Y la otra, bueno, ellos le dan mucho énfasis a la divinidad de Jesús, a la divinidad del logos. El logos es Dios, pero, pero Orígenes, por ejemplo, dice que el logos era como un segundo Dios, como otro Dios, ¿no? De ahí viene la idea, pues, de la pluralidad de personas en la divinidad. Por otro lado, está la escuela de Antioquía de Siria, una escuela de donde heredamos nosotros el método histórico-gramatical, un poco más literal, no dados a tanta alegorización hermenéutica, y ellos entonces le daban, interpretando literalmente las escrituras, le daban un poco más de realce a, sin olvidar, por supuesto, que Jesucristo es Dios, pero le dan un poco más de realce también a la parte humana. Jesucristo es hombre, Dios y hombre, ¿no? Entonces ahí están como esos 2 polos entre Antioquía de Siria y Alejandría en el sur. Un líder o alguien que fue influyente en Alejandría fue Arrio. No sé si ustedes debieron ver esto antes de ver el concilio de Nicea. Y Arrio, que no era educado con el pensamiento de Alejandría, sino con el de Antioquía, pues hacía énfasis en la humanidad, pero se fue al extremo de decir que entonces el Hijo era un ser creado y prácticamente hizo al Logos y a Jesús eh, un Dios menor. No, hay un solo Dios para no comprometer la divinidad absoluta.
el monoteísmo estricto de la palabra de Dios. Entonces, no hizo a Jesús y comienza la gente a pensar quién es Jesús, entonces hay un solo Dios. Y ahí comienzan las cristologías y conflictos que se van generando ideas. ¿Quién es Jesús? Jesús entonces es un humano que fue quizás adoptado como Dios, o es un Dios pero con D minúscula, un Dios menor, un Dios creado. Hubo un tiempo cuando el Logos no existía, pero el Logos, según la palabra de Dios, siempre ha existido. El Logos es Dios. En el principio no fue creado, sino ya era la palabra o el verbo. Y entonces esas interpretaciones acerca de Cristo pues entraron en discordia porque este señor Arrio llegó a Alejandría a enseñar eso, pero en Alejandría estaban los opuestos que le daban exaltaban, casi que negaban la humanidad de Jesús, que era otro extremo, ¿no? Decir que Jesús era un espíritu, como un fantasma quizás, que parecía hombre, pero realmente no era una apariencia nada más de hombre. Entonces vienen las posturas de los docetistas. El docetismo fue una postura eh, que hablaba de Jesús como un ser espiritual, no humano. Los judíos desarrollaron otras cristologías. Los ebionitas, por ejemplo, decían que Jesús era un profeta, un hombre usado por Dios grandemente, como los otros prominentes profetas del Antiguo Testamento, pero no Dios. Entonces, se negaban, entre comillas, alguna de las naturalezas, entre comillas, o la divina o la humana. Pero realmente en Jesucristo coexisten las dos naturalezas, la humana y la divina. Jesucristo es Dios, sí, absolutamente Dios, pero también es hombre, 100%. Si no, no tiene sentido ni la tentación, ni la muerte, ni bueno, todo lo que sabemos que le pasó al Hijo de Dios. Si no fuera humano, eso no tiene ningún sentido. Así que hay controversias ahí en esos dos siglos y lo que va a llevar al Concilio de Nicea es la controversia arriana, el arrianismo. Es lo que va a generar pues que se convoque ese concilio allá en Nicea. Entonces vamos a mirar ahora sí aquí estas expresiones, bueno, de los llamados monarquianistas. Hay dos tipos de monarquianismo, el monarquianismo dinámico y el monarquianismo modalístico. El monarquianismo hace referencia a que hay un solo Dios, un solo ser, un solo rey, un monarca absoluto. Ese es Dios. Pero el monarquianismo dinámico, por ejemplo, entonces enseña que ese Dios eh, como que vino, transformó o habitó o moró en un hombre llamado Jesús en cierto momento. Entonces algunos piensan que cuando Jesús fue bautizado, Jesús es el humano, y ahí el ser divino habitó en él, ¿no? Como si lo hubiera adoptado. Un hombre que se es como exaltado a participar de esta divinidad. Monarquianismo dinámico se llama ese. Ese no es lo que creemos nosotros. Nosotros creemos en un monarquianismo modalístico, así se conoció. Esos eran pues herejías en esa época. Bueno, después de Nicea se van a catalogar como herejías. Antes de Nicea habían varias creencias acerca de Jesús, cada uno tiene varias posturas, como las que ya he mencionado, y la doctrina apostólica, un solo Dios. Jesucristo es el único Dios manifestado en carne. Primera de Juan 5:20, ¿no? Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, antes de Nicea hay varias cristologías que conviven, pero algunos escritores trinitarios en sus textos van a dejar ver, como Tertuliano, por ejemplo, que predominaba este tipo de creencia que es el modalismo, monarquianismo modalístico. El monarquianismo modalístico, distinto al monarquianismo dinámico, enseña
que hay un solo Dios que se ha manifestado de diferentes modos o de diferentes maneras o que cumple diferentes roles, tiene diferentes oficios o funciones, pero es en esencia un mismo ser. No hay pluralidad de personas, no hay pluralidad de seres. En la divinidad solo hay uno, que repito, se manifiesta de diferentes modos. De ahí la palabra modalístico, y es el único monarca, el único absoluto. Y ese es, por supuesto, Jesucristo. Bien, aquí tengo a varios nombres: Calixto, Seferino, Noeto de Esmirna, Praxias, Sabelio, Marcelo de Ancira, Noeto de Esmirna, que fue el maestro de Praxias. Noeto fue el primero que apareció. Bueno, que apareció, no, o sea, que se conoce, ¿no? Porque no fue el primero que enseñó esto, y esto ya le hemos dicho, viene desde la época apostólica. Pero contra quien se escribió primero fue contra Noeto. Noeto de Esmirna, y de ahí Praxias, y luego también Sabelio y otros más. De todas maneras, cuando uno mira la historia siempre depende de quién la cuente, ¿no? Entonces siempre hay que mirar la historia con lupa, conceder como el beneficio de la duda. Porque a muchos de ellos que acusaban de modalistas, si el modalismo era una herejía después del 325, cuando se impone el dogma trinitario, pues es perseguida, y acusar a alguien de modalista era acusarlo de una sentencia de muerte casi. Entonces muchos enemigos de otros acusaban de modalistas a los demás, pero vaya a ver si de verdad eran modalistas o era nada más una acusación que le hacían. Bien, entonces tenemos a Noeto de Esmirna, había uno que se llamaba Epígono, no está ahí, Epígono también, Cleómenes, Praxeas, esos son de esta época. Bueno, antes de llegar a Sabelio, vamos a mirar acá algunas cositas de estos líderes eclesiásticos. Eh, los textos de ellos no tenemos documentos escritos porque, pues, sus perseguidores, sus opositores que triunfaron, pues eran trinitarios, y fue el dogma que se impuso en el 325. Para evitar la propagación de esas falsas doctrinas, de esas herejías, no solamente quedaban satisfechos con matar o quemar o desterrar o silenciar al expositor, sino que también quemaban, desaparecían, destruían sus obras para que no se regara la doctrina. Así que lo que podemos deducir de lo que estos escribían o pensaban, nos toca sacarlo de lo que sus opositores escribieron, en este caso Tertuliano y otros más. Pero si alguien está escribiendo en contra de otro, pues puede ser que también escriba muchas cosas exageradas, ¿no? Que no sean del todo ciertas. Pues son los opositores. Entonces, no se sabe, como dice Justo L. González, el historiador. Vale la pena leer ese libro gordo de Historia del Cristianismo, Justo L. González. Él honestamente dice: no sabemos realmente a ciencia cierta qué creían ellos, porque pues no tenemos sus documentos, sus textos ni sus explicaciones. Tenemos es lo que sus opositores decían. Así que básicamente lo que se conoce como modalismo, monarquismo modalístico, eso era lo que explicaban ellos, básicamente. Quizás pues habían sus variantes, ¿no? Pero básicamente era que hay un solo Dios, único, indivisible, absoluto. Y ya luego Sabelio, de quien vamos a hablar enseguida. A ver, aquí está Sabelio. Sabelio en el 215 aparece en el siglo III en Roma, defendiendo y siguiendo con esta doctrina, aunque ahí había estado antes también Noeto y Praxeas, habían llegado ahí también en Roma. Les decía que Tertuliano escribe que esta era la creencia más regada. La que más en ese momento se aceptaba era la creencia del modalismo. Ellos van a llamar a esto sabelianismo. Bien, ¿qué creía
¿Qué creía Sabelio? ¿Qué predicaba? Una vez más, pues eso nos cuesta mucho reconstruirlo, pero pues según lo que escriben contra él se basaba en pasajes como Éxodo 20, Deuteronomio 6:4, pasajes que hablan del monoteísmo, ¿no? Yo y el Padre uno somos, que Dios se reveló a sí mismo, decía él, como Padre en la creación, como Hijo en la encarnación, en la redención y como Espíritu Santo en la regeneración y santificación de la iglesia. En la Enciclopedia Británica, por ejemplo, se escribe acerca de Sabelio de la siguiente manera. Su posición central era, en efecto, que el Padre, el Hijo y el Espíritu son la misma persona y que son tres nombres o títulos, en este caso, ligados al mismo ser. A eso, pues nosotros decimos amén. Entonces, si eso es lo que pensaba Sabelio, pues nosotros entonces decimos que sí, que así como pensaba Sabelio, así pensamos también nosotros. No hay tres seres, hay un mismo ser al cual, un mismo ser divino, una sola persona en la divinidad que es Jesús. Y los títulos Padre, Hijo y Espíritu son esos títulos, no nombres. Hay un nombre que es Jesús. Bien, lo que más pesaba en Sabelio era el interés monoteísta. Él no aceptaba pluralidad en la divinidad. Entonces, eso es interesante en esa doctrina. A esta doctrina también la nombraron algunos y la acusaban de patripacianismo. El término patripacianismo significa que habían matado al padre. O sea, entonces según ustedes el padre murió, el padre sufrió, el padre derramó su sangre en la cruz. Y entonces decían, han matado al padre, los sin padre, patripacianos. Los modalistas no aceptaban ese título, se defendiendo que el padre no fue el que murió, sino el hijo. Pero el hijo es la manifestación en carne del padre. Pero en esencia, creo yo, teológicamente tiene razón, porque el Padre, el Espíritu Eterno, no puede morir. Así que lo que muere en la cruz es su manifestación. Dios no murió, murió Dios manifestado en carne, que es otra cosa, murió el Hijo de Dios. Pero Dios en esencia pues no murió, porque es espíritu. ¿Cómo vamos a matar a un espíritu? ¿Cómo puede el Dios que es la vida morir? Precisamente porque no puede, es que se manifestó en carne para en esa condición, pues entregar su vida. Sí, la Biblia habla en algún aspecto de la sangre de Dios, ¿no? La sangre del Señor. Pero esa sangre se refiere a la sangre de Cristo en su humanidad, no una sangre que existiera desde la eternidad, sino la que apareció en el Hijo de Dios. Entonces nosotros, yo tampoco creo que nosotros hayamos matado al Padre. No matamos al Padre. No somos patripacianos como los oponentes acusan. Entonces Dios murió en la cruz. No, Dios no murió. Murió el Hijo de Dios. Murió la manifestación en carne de Dios. Que sí era Dios, pero manifestado en carne, no en espíritu. Bien, vamos bien, hermanos. Se me durmieron. Ya veo otras cámaras apagadas. Yo creo que ni están por ahí ya. No, mi pastor, aquí estamos. Bien, está Excelente bien. la explicación. Vamos, pastor, está Bueno, muy bien. está bien. Bien, tenemos a Seferino. También Seferino es del mismo principio del siglo III. Dice, conozco apenas un Dios, Cristo Jesús, y fuera de él, ningún otro que nació o pudo haber sufrido. Pero él se despega del pasionismo de decir, no fue el Padre el que murió, más el Hijo. ¿Sí bien? Lo que estamos diciendo ahora. Claro, los opositores los acusaban, han matado al Padre. Era un escándalo, pues. Pero no, el Padre no murió. Si el Padre pudiera morir, pues ¿para qué aparecer como hijo? Apareció como hijo para en su condición de hijo entregar su vida. Ese es Seferino. Y ahora tenemos aquí, a ver, sí, ya tenemos aquí a Tertuliano. Tertuliano, pues no es de los nuestros. Tertuliano es un opositor. Dice él en un texto que el hermano, ustedes tal vez leyeron este libro, ¿verdad? El capítulo 10,
les envié para que lo leyeran y tuvieran pues una idea de lo que vamos a hablar acá. Ese libro es muy bueno, dice, La unicidad de Dios. En el capítulo 10 él habla acerca de estas raíces históricas de la unicidad y cita a Tertuliano. Tertuliano dice los simples, dice, porque no los puedo llamar ignorantes o iletrados, porque no eran, eran personas estudiadas, que constituyen la mayoría de los creyentes. Entonces, a eso de los que Tertuliano está escribiendo en contra de ellos, eran la mayoría. Son iniciados en la dispensación de los tres en uno, en el propio terreno en que su regla de fe los trae de la pluralidad de dioses del mundo para el único Dios verdadero, no entendiendo que, aunque Él sea el único Dios, tiene que ser aceptado en su propia economía. Entonces, Tertuliano es conocido históricamente en la historia eclesiástica por inventarse un poco de palabras. Entonces, la palabra economía, la palabra Trinidad, la palabra coeterno, aquí está la palabra Trinidad. Entonces, la economía se refería como a la forma en la que Dios según Él se manifestaba o se daba a conocer, pero no como modos, sino como personas. Aunque la palabra persona, según algunos también, en el concepto o en el uso que se le dio en el principio, allá en Nicea, la palabra persona era más bien como un rol o una función, que es como cuando alguien tiene un personaje en el teatro y se pone una máscara. Entonces, esta es la persona. Entonces, yo tengo acá una persona, pero enseguida salgo yo mismo con otra puesta en la cara y soy otro. Entonces, aquí hago el papel de uno y aquí hago el papel de otro. Ayer yo estaba viendo ahí una película en la que eh, salían con una máscara, ¿verdad? Una máscara, pero una máscara bien armadita que parecía un rostro distinto. Yo se lo quitaba y pues era otra persona la que estaba atrás. Algunos dicen que en el principio la palabra persona significaba eso, significaba roles o funciones en el teatro. Hasta ahí aceptamos, pero luego ya la palabra persona comenzó a eh, referirse a solo una función, una máscara, un oficio, un papel, sino a un ser. Y entonces allá no aceptamos probabilidad de seres en la divinidad. Bien, esa es nada más uno de los reconocimientos que Tertuliano mostró en esa época acerca de que la mayoría pensaba como pensaban los que hoy llamaríamos unicitarios. Bueno, la historia del dogma trinitario, otro cuento aparte. Son varias cosas que se juntaron. Una errada interpretación bíblica, la filosofía neoplatónica introducida por personajes como Orígenes, por ejemplo, en Alejandría, la influencia del paganismo y finalmente la estrategia del emperador Constantino, que él pues quería, al haberse entre comillas convertido al cristianismo, él quería unificar, ¿no?, su imperio, y pues esas disputas doctrinales amenazaban con dividir el imperio. Entonces él fue una estrategia política, él fue el que convocó el concilio de Nicea. Vamos a mirar acá rapidito algunos datos históricos sobre el bautismo en el nombre de Jesús, antes de seguir con la historia eclesiástica. Entonces nosotros vemos que todos los bautismos en la Biblia, en Hechos, fueron realizados invocando el nombre de Jesús, dando cumplimiento al mandato en el nombre singular del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora tenemos aquí a Eusebio de Cesarea, que vivió en esa época del concilio de Nicea. Él dice: cuando me vuelvo para mirar la evidencia del poder de la palabra, que las multitudes ganaron y que las iglesias enormes fueron fundadas por los discípulos analfabetos de Jesús, o sea que no tenían muchas letras, suena como risible, ¿no? Discípulos analfabetos de Jesús. Solo pudieron tener éxito en su aventura atrevida con más poder divino y con más fuerza que en el hogar y colaboración dada por quienes no estaban de acuerdo
a hacer discípulos en todas las naciones en mi nombre, en mi nombre. Ciertamente, como un poder de Cristo, había dicho, ve y haz discípulos en todas las naciones en mi nombre. Entonces ahí hace énfasis Eusebio de Cesarea del nombre. Hay un textico por ahí, un documento que cuestiona la legitimidad de Mateo 28:19. Y entre los argumentos dice, si Mateo 28:19 fuera original y fuera conocido por las disputas cristológicas, las disputas trinitarias, se hubiera usado. Pero aquí prácticamente él está haciendo una cita, Eusebio, pero no dice en el nombre del Padre, sino que dice en mi nombre, 2 veces. Aquí está las citas de demostración del Evangelio, libro 3, capítulo 7, y en la historia eclesiástica, libro 3, capítulo 24, versículo 6. Eusebio de Cesarea, un historiador eclesiástico. No sé si ustedes hayan leído el librito ese, un folletico que dice a la luz de la evidencia, pero vale la pena de todas maneras analizarlo. Aquí nada más un datico. El Papa que entregó su cargo, Joseph Ratzinger, conocido como Benedicto XVI, escribió un libro llamado Historia del Cristianismo y en sus páginas 82 y 83 dice, la forma básica de nuestra profesión de fe trinitaria, Mateo 28:19, tomó forma durante el curso de los siglos segundo y tercero en relación con la ceremonia del bautismo. Fíjese, está él contando que ese versículo apareció en los siglos segundo y tercero. En cuanto a su lugar de origen, el texto, Mateo 28:19, vino de la ciudad de Roma. El bautismo de la Trinidad y el texto de Mateo 28:19, por lo tanto, no se originaron en la iglesia original que comenzó en Jerusalén alrededor del año 33. Y fue así como la evidencia que demuestra una invención posterior del catolicismo romano no fue completamente inventada, o más bien fue completamente inventada. Y muy pocos conocen estos datos históricos. Sería interesante que ustedes le echaran una repasadita a ese librito. Pueden buscarlo ahí por internet, a la luz de la evidencia, PDF, y seguramente que les va a salir para descargar. A la luz de la evidencia, PDF. Bueno, muy bien, sigamos. La Biblia de Jerusalén, por ejemplo, una Biblia católica, en la página 140.433 dice, es posible que en su forma precisa esta fórmula refleje la influencia de un uso litúrgico posteriormente fijado en la comunidad primitiva. Se sabe que el libro de Hechos habla de bautizar en el nombre de Jesús. Más tarde debe haberse establecido la asociación del bautizado con las 3 personas de la Trinidad. Una Biblia católica habla acerca de eso. Bueno, llegamos de aquí entonces al Concilio de Nicea. Vamos a mirar, ustedes ya vieron, me imagino, lo que pasó en Nicea. Es la imposición del dogma trinitario. Realmente allá la controversia era por Arrio. Los arrianistas serían hoy como los testigos de Jehová, que hablan de un Dios menor, de un Dios creado, y ese sería Jesús. ¿Ya? Entonces hubo un tiempo en que Jesús no existió, pero nosotros no creemos así. Hubo un tiempo en la que la manifestación en carne no existió, el Hijo de Dios como humano, pero antes de ser humano siempre ha existido como Dios. ¿Ya? Entonces no hubo un tiempo en que Jesús no existiera. Jesús siempre ha existido porque era el creador de todas las cosas. Entonces nosotros no somos arrianistas. Hay que tener una clara concepción de eso. Y los que estaban en contra de él eran los de la misma escuela de Alejandría, que entonces exaltaban a Jesús casi que negando su humanidad, como él decía al principio. Pero en medio de todo estaban la mayoría, que eran los creyentes de la unicidad, entre comillas, llamada después posteriormente el modalismo, el monarquianismo modalístico o el modalismo.
y también acusado de patripacionismo, como lo acaba de decir. De todas maneras, esa controversia no tuvo mucho que ver en Nicea, pero posteriormente sí, en otros concilios. Así que en Nicea entonces sentó las bases de ese dogma trinitario. El propio Constantino presidió y dirigió activamente las discusiones y personalmente propuso. Presionados por el emperador, obispos, con apenas 2 excepciones, firmaron el credo. Es interesante conocer cuáles fueron las 2 excepciones. ¿Quiénes no firmaron el credo? Niceno, aunque muchos de ellos no estuvieran inclinados a hacerlo. Bueno, parece que la mayoría de los creyentes de la unicidad no dejaron ningún registro escrito. Eso ya lo expliqué. No sabemos exactamente qué hablaron porque, pues, como lo llamaban herejes, quemaban también sus publicaciones. Bien, esto hay que mirarlo bien. Repito, esta es una presentación que mi cuñado está preparando, una presentación que él está preparando apenas, está en desarrollo, para hablar de historia de la iglesia allá en Europa. Pero algunos nombres de acá, pues valdría la pena mirarlos bien. Porque, como decía al principio, a algunos de ellos los acusaban de modalismo sin que fueran realmente modalistas, pero era para, pues, sus oponentes, para matarlos, para silenciarlos, en fin. Ya, todo eso hay que mirarlo, pues, siempre con una lupa. Lo cierto es que aquí tenemos a Prisciliano. Prisciliano, sí, tenemos evidencia que Prisciliano enseñó lo que hoy conocemos como la doctrina de la unicidad. Yo tengo por acá otra hojita, vamos a ver si les puedo compartir. Un momentico. Vamos a ver acá un documento. A ver, exponentes antes del concilio de Nicea. Vamos a ver. Bien. A ver si puedo compartir con ustedes esto. ¿Están viendo algo ahí o no? El Hola. mismo, los creyentes de la unicidad, el mismo. Ah, bueno, no, vamos a compartir esto un momentico. Ahí que ven. ¿Están viendo esta tablita? Sí. Exponentes modalistas. ¿Sí? Sí, sí. Ok, vamos a Ujú. leer esto rapidito. Entonces tenemos a Eustaquio de Antioquía en su tratado contra Orígenes, del que solo se conserva fragmento, escribió. Bueno, él fue acusado de modalismo debido a su énfasis en la unidad de Dios y en su lenguaje sobre la relación entre el Padre y el Hijo. Orígenes inventó el término de Hijo Eterno también, entre otras cosas. Fue depuesto en el Concilio de Antioquía 330 por sus puntos de vista teológicos y otras controversias. Le digo, el modalismo no fue centro de ataques en el Concilio de Nicea, pero sí posteriormente. Entonces, posteriormente ya, esto fue 330, fíjese, después de Nicea. Marcelo de Ancira. Entonces, en su carta a Julio, también tiene algunos fragmentos teológicos en los que sostiene que el Logos no era una persona distinta del Padre. Y asimismo también rechazó la generación eterna, ¿no? Que eternamente engendrado del Padre. Eso tiene una cosa ilógica, ¿no? Pero bueno, son palabras que se van inventando para explicar y defender una postura. Y él rechazó eso. La generación eterna del Hijo. Y enseñó que el término Hijo solo se refería a la manifestación en carne, lo que creemos nosotros hoy en día. Y dijo que el Padre estaba en Cristo. Fue condenado en Constantinopla en el 336. Y Fotino también, discípulo de Marcelo de Ancira, fue considerado hereje tanto por los arrianos como por los trinitarios, porque enfatizaba la unidad de Dios y rechazaba la idea de la Trinidad de personas distintas. Fotino
se centró en la humanidad de Cristo y negó su preexistencia eterna como hijo de Dios, como hijo. Pues no, esa palabra preexistencia nosotros la aceptamos si se refiere a la divinidad, pero no creemos en un hijo preexistente. Eso no hay tal cosa. O sea, el hijo apareció en el momento en que fue engendrado. Antes de ser engendrado, el hijo es Dios, es el logo, es el verbo, la expresión de Dios, sin ser otro ser distinto de Dios mismo. Ya, esa es la doctrina que ustedes conocen como unicidad de Dios. Me imagino que así la han estudiado cuando vieron la unicidad. Bueno, entonces eso quería compartirles acá. Tengo otra tablita por allí. Vamos a mirar acá si puedo abrirla de una vez. De los que vienen después. A ver, un momentico. Files recientes. ¿Será esta? Prisciliano, sí, esta es Prisciliano. Entonces, de Prisciliano aquí tenemos lo más grande. Ahí lo pueden leer, ¿verdad? Prisciliano. Él vivió en la península ibérica, España, Portugal. Fue llena de la doctrina de Prisciliano. Los priscilianistas negaban la existencia de tres personas. Ellos no creían en Padre, Hijo y Espíritu Santo como tres personas. Ellos pensaban y defendían a un solo ser divino. Pese a ser condenados como herejes en el Concilio de Toledo en el 400, sobrevivieron en su zona original, la península ibérica, hasta el siglo VIII. Hicieron varias persecuciones a ellos, pero fue la creencia predominante en la península ibérica. Tenemos a otros llamados los eutiques orantes o predicadores. Aparecieron en Mesopotamia sin que se pueda concretar qué circunstancias dieron origen a ese movimiento y quiénes fueron sus líderes. Ellos estaban en la época de Constantino, fueron condenados por el sínodo de Side de Panfilia en el 390. ¿Por qué condenados? Porque no aceptaron el dogma trinitario. Como decía hace un rato, pues la mayoría de creyentes no estaba de acuerdo con la probabilidad de seres divinos ni de personas, ni nada de esto. Eran creyentes en la unicidad, lo que se conoce como unicidad de Dios, que en su época pues se conocía, se le tildó de modalismo. Y el hecho de que un concilio, allá unos líderes hayan aceptado, hayan firmado un credo, no quiere decir que de una vez toda la mayoría en la iglesia lo acepte o lo crea. Este es un ejemplo de ellos. Ninguno de ellos ha llegado hasta hoy. Fueron severamente perseguidos, pero sus doctrinas fueron heredadas por los bogomiles de Bulgaria, también conocidos como los entusiastas, debido a que hablaban en lenguas, practicaban la glosolalia. Sus críticos, claro, lo acusaban incluso de canibalismo, de libertinaje, de satanismo, de brujería, pero los estudiosos de estos movimientos heréticos, entre comillas, rechazan que ellos realmente fueran ni caníbales, ni satánicos, ni nada de eso. Aquí están los bogomiles. Su impulsor fue un tal Teófilo, y en 1118 el emperador bizantino Alejandro I ordenó su ejecución en la hoguera junto con algunos de sus seguidores, el de Teófilo. Se difundió también en el mundo medieval, llegando a Bizancio, Serbia, todo lo que era ya Europa oriental. Además, en el sur de Francia y el norte de Italia existieron durante aproximadamente 7 siglos. La Iglesia Católica y la Ortodoxa los consideró herejes y los persiguió activamente. ¿Qué creían ellos? Bueno, en el siglo XV, antes de que fueran disminuidos por la persecución, los
Bogomil también ayudaron a los albigenses, de quien vamos a hablar ahora, franceses e italianos que creían en la unicidad. Admitían la existencia de un único Dios, por lo que rechazaban el dogma trinitario. Bueno, creo que esto era lo que les iba a mostrar respecto a ellos. ¿Cuánto llevamos? Ya llevamos 1 hora, ¿no? Bien, tenemos entonces a Prisciliano aquí. Vamos a volver acá a la presentación que les tenía hace un rato. A ver, ¿dónde está esa presentación? Esta es. Y vamos como en la 22 ya. Bueno. Si estamos aquí en esta, ¿no? Estamos ahí, estamos hablando de Prisciliano. Bien. Bien, paremos acá. Vamos a hacer la pausa. Paramos esta grabación. Ok, stop.